Dios nos creó con un propósito. Hemos aprendido que Dios nos creó para adorarle, el primer mandamiento, y Él nos creó para la comunión, para su familia. También Dios nos creó para ser semejantes a Cristo, esto se llama discipulado. Y ahora estamos aprendiendo que Dios nos creó también para un ministerio. Él dice que Él nos ha capacitado y nos ha dado dones, cada uno según el don que ha recibido, sirva a los demás, es la palabra, ministre a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si Dios le ha dado dones, si Dios le ha capacitado y le ha dado estos dones para servir y no está sirviendo, está siendo un mal administrador de la gracia de Dios. Y déjeme decir una cosa, Dios un día nos va a tomar cuentas a cada uno de nosotros de qué estamos haciendo y qué hemos hecho con los dones que Él nos ha dado. Y va a ser algo terrible. Muchas veces hablamos en las iglesias de las cosas bonitas y de las promesas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Y gloria a Dios por sus promesas. Pero cuando hablamos de las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios y que necesitamos cumplir, las personas van por la vida sin tener un propósito. Y cuando una persona no piensa en el propósito que Dios tiene para su vida o en el propósito de su vida, es como una barca en el mar a la deriva, no sabe ni para dónde va ni a dónde, no sabe nada, está ahí nada más entre las olas y para donde sopla el viento, para allá se va, no tiene una dirección, no tiene un propósito, no tiene sentido. Y tal vez esta mañana usted siente que su vida no tiene propósito y no tiene sentido, se siente a la deriva, se siente vacío y está tratando de llenar ese vacío con diferentes cosas, está tratando de llenar ese vacío con cosas materiales y Dios no te va a dar satisfacción con las cosas materiales. Tal vez usted esta mañana se siente vacío y está buscando satisfacción y se olvida de sus problemas con la cerveza o con el alcohol o con las drogas, y Dios no te va a dar satisfacción ni con el alcohol ni con las drogas, porque un día, aunque se te olvide por un momento, vas a despertar del estupor del alcohol y te vas a dar cuenta que sigues en la misma situación y cada vez estás peor. Una vez le preguntaron a un borracho, ¿para qué toma? Y dice, para olvidar. ¿Y qué quiere olvidar? Dice, ya se me olvidó. Y muchas veces nosotros vivimos así. Déjame decirte esta mañana, fuiste creado por Dios para Él. Fuiste creado para adorarle a Él. Fuiste creado para estar en la familia de Dios. Fuiste creado para ser como el Hijo de Dios, como Jesucristo. Qué propósito tan maravilloso Dios nos ha dado. ¿Quiénes somos nosotros para que siquiera Dios nos mire? Y qué más precioso amor tiene Dios que quien nos quiere formar a la imagen de su Hijo. Además, el Señor nos hizo para servir, te llamó para servir, te salvó para servirle, te dio dones y te encargó que le sirvas. En 1941, el famoso ataque, el día que vivirá en infamia. ¿Cuál es ese día? ¿Se acuerdan? Pearl Harbor. 7 de diciembre, ¿fue el 7 de diciembre de 1941? Creo que sí fue el 7 de diciembre. La mañana del 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos fue atacado y casi 1942, o sea, ya el diciembre de 41, Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. Y había un multimillonario que se llamaba Howard Hughes. ¿Usted recuerda a Howard Hughes? Howard Hughes era un multimillonario y construía aviones. Y entonces hizo un contrato con el ejército americano para construir un avión que pudiera transportar tropas a Europa para la guerra. Pero necesitaba ser un avión que pudiera llevar, creo que estaban hablando de 600 o 700 tropas, o sea, soldados completamente equipados. ¿Se imagina un avión moderno que lleva 300, un 747, lleva 300 personas? Un Airbus, ¿cuál es el más grande que ahorita hay, Frank? ¿Tú sabes del Airbus? El Airbus, ¿cuántas personas caben en ese avión? Como 300, 400 personas a lo mejor. Y ahora ya hay otro avión, el Antonov creo que se llama, ¿no? Un avión ruso que es una cosa impresionante. Pero antes de este avión ruso, nunca se había construido un avión tan grande como el que se le encargó que produjera Howard Hughes. Y ese avión se llamaba Hércules. Se le encargó producirlo en 1942 y se le dio 2 años para hacerlo.
Déjeme decirle, pasó 1942, 1943, 1944, 1945, se acabó la guerra y el avión no había podido salir. Pasó 1946 y el avión, bien, gracias. 1947 y el Congreso mandó llamar a Howard Hughes para decirle: ¿dónde están los fondos federales que utilizaste para la construcción de ese avión? Él ahí hizo su hablada y bla, 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 y entonces en un break, en una pausa que hizo el Senado, el Congreso que lo estaba inquiriendo, se fue a California donde tenía el avión, y entonces mandó traer a los medios y quiso volar ese avión. Y voló por 1 milla, 1,5 kilómetros, a 21 metros de altura. Y bajó Howard Hughes y dijo que eso era un éxito. Ese avión jamás voló. Yo me pregunto, ¿para qué tenemos dones espirituales? ¿Para qué Dios nos ha dado capacidades y dones y vamos a hacer nada? Vamos a sentarnos ahí y nos vamos a parar en un puerto nada más, porque era un avión que podía acuatizar, era un avión que estaba en el mar. ¿Para qué vamos a tener dones y para qué Dios nos capacita y para qué Dios nos da poder por el Espíritu Santo y para qué Dios nos da conocimiento de su palabra y para qué Dios nos da sabiduría y para qué Dios nos capacita y nos llena de tantas cosas y promesas si nos vamos a venir a sentar los domingos y de ahí no hacemos absolutamente nada? Hermanos, Dios me está dando a mí una buena sacudida tremenda. Y déjenme decirles qué tremendo es que cuando el pastor, es bien fácil decir, sentarse en las sillas y decir: la iglesia no hace nada, la iglesia no se moviliza, el pastor no hace nada. Y cuando el pastor llama a los hermanos a ministrar y cuando el pastor llama a los hermanos a cooperar, no puedo, tengo cosas que hacer. Estoy ocupado. Es fácil hablar, pero es difícil hacer. Por eso esta mañana Dios nos está diciendo: yo les he capacitado y les he llamado para servir y para ministrar. Nos hemos aprendido Efesios 2:10 de memoria, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenos asientos en la iglesia, para buenas comodidades, para Hermanos, hay muchas cosas que hacer y necesitamos poner en práctica los dones espirituales, las capacidades que Dios nos dio. Cuando Dios te da una tarea, Él siempre te equipa para hacerla. Esta semana que vamos a estar leyendo, recuerde, se lo vuelvo a decir, muchos cuestionan: ¿y por qué leemos el libro de 40 días de propósito y no leemos la Biblia? Si usted está leyendo nada más el libro de 40 días de propósito y no está leyendo su Biblia, está completamente mal. El libro de 40 días de propósito no tiene poder, no tiene vida, tiene información. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Lo que estamos haciendo con el 40 días de propósito es simplemente una guía que nos está hablando de lo que Dios tiene en su palabra, pero no podemos instituir la lectura de la palabra de Dios todos los días. Es más, si leo 10 minutos del libro de una vida con propósito, lea por lo menos el doble de la palabra de Dios. Agarre el libro de los Salmos, de los Proverbios, lea la carta a los Romanos, lea el Evangelio, pero lea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra. Eso es lo que necesitamos. Pero esta semana usted va a estar leyendo acerca de lo que Rick Warren llama forma. Cada uno de nosotros tenemos una forma, y es un acróstico que lo tenemos aquí en la pantalla. Ese acróstico forma, en primer lugar, la forma es la formación espiritual. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones espirituales. Esos dones espirituales son capacidades que nosotros no teníamos, pero que Dios nos las ha dado cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. En ese momento, cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, Dios te da la salvación, Dios te da su espíritu, pero además Dios te da capacidades espirituales. La Biblia llama esto dones espirituales.